Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de temas y debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad quiero hacer un llamado a la reflexión a todos nuestros televidentes en este día que se conmemora el Día Internacional y Nacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Una lucha y un esfuerzo que el Estado salvadoreño debe de continuar. En esta oportunidad, desde esta tribuna, honramos la labor de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República, principalmente que se encuentran instituciones activadas en beneficio del combate y la erradicación de toda expresión de violencia contra la mujer. Y de igual manera, ambas instituciones están desarrollando desde el año anterior diferentes campañas que tienen que ver con la función de la prevención de la violencia. No podemos encontrar en las autopsias ni en los feminicidas las explicaciones de esta violencia histórica sobre y contra la mujer del Salvador. El reconocimiento a usted, mujer salvadoreña, que ha sido víctima de cualquier expresión de violencia contra usted, animarle a que pueda empoderarse a través del apoyo del Estado a romper esos ciclos de violencia, principalmente de violencia y maltrato psicológico, físico, sexual y de cualquiera de sus expresiones de violencia tipificadas a través de la Ley Especial Integral para una vida de violencia LEIV. Un reconocimiento a las niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador en espera que los indicadores de violencia contra la mujer continúen a la baja como hasta este momento. Tenemos una reducción considerable en los asesinatos de mujer y feminicidios en El Salvador, lo cual no es suficiente, pero sí nos da las señales de que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil continúan su desempeño y su lucha día a día por ayudarle a usted. En esta oportunidad abordamos diferentes temas de análisis de la actualidad política en el país con nuestro invitado, el licenciado Roberto Rivera Ocampo, quien es un analista político y también una persona que ha estado muy activa en actividades de la denominada sociedad civil, un hombre emprendedor también que nos permitirá conocer parte de su historia de vida en esta oportunidad. Roberto, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ricardo, la verdad es que es un gusto acompañarte en este espacio y tener ese intercambio de ideas que también es importante para la ciudadanía, ¿verdad? Roberto, hemos conocido a través de tu trayectoria en diferentes medios de comunicación, en la parte política también, estuviste como candidato a la vicepresidencia de la República del Salvador por el partido Vamos, pero esas facetas fueron muy bien expuestas en la campaña. Sí. Pero Roberto Rivera Ocampo, ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudió? ¿Para qué se ha preparado en la vida? A ver, es una historia larga, voy a tratar de hacerla corta. Yo nací en Acajutla hace ya 45 años. Desde hace, toda mi vida la viví prácticamente en Mexicanos, hasta los 19 años, cuando tuve que salir del país. Me fui a España, luego de que asesinaran a mi papá. Fue un asalto, ¿verdad?, en un semáforo, pero digamos que eso para mí fue como un detonante, ¿verdad?, porque la situación del país era, digamos, caótica, recién salíamos de un conflicto armado y en ese momento yo dije, este país no tiene futuro, y me fui a España año y medio, luego regresé, preparé documentación, me volví a ir porque yo quería estudiar en Francia y ahí me preparé, hice una licenciatura en lenguas extranjeras aplicadas, que es básicamente para ser traductor pero aplicándola a la empresa. Y luego hice una maestría en Relaciones Internacionales con una especialización en Cooperación Internacional. Esa visión con la que me fui cambió, ¿verdad? A lo largo de 7 años casi, con lo de España fueron casi 9 años que estuve en Europa. Estuve también en Inglaterra un año. Y
fue cambiando esa percepción y eso fue en el 2002, yo dije, me tengo que regresar, tengo que ir a aplicar lo que he aprendido al país y bueno, me vine, todo el mundo me decía que para qué me venía, ¿verdad? Que era una locura lo que estaba haciendo y hasta el día de hoy no me arrepiento. Obviamente la situación es compleja, no es tan fácil como decir yo vengo, ¿verdad?, con un título europeo y las puertas se te abren, pero gracias a Dios inmediatamente pude incorporarme al mercado laboral. Estuve 6 años trabajando con una organización no gubernamental en el tema municipal y desarrollo local. Estuve 3 años aquí en el país y 3 años en Costa Rica. De ahí para allá, al haber, digamos, estado tan cerca de la realidad salvadoreña, porque me tocaba viajar en todo el país y en toda la región, pero específicamente en el país fue dándome elementos que eran necesarios para luego seguir trabajando en organizaciones sociales, pero con la mira algún día de hacer política. No sabía si política partidaria, ¿verdad? Porque en realidad he hecho política partidaria en el último año prácticamente. Pero sí me seguí incorporando en organizaciones sociales que trabajaban sobre todo en temas de transparencia y combate a la corrupción. De hecho, fundé una organización que se llama Acción Ciudadana y ahí nos centramos específicamente en la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos. Por obvias razones ya no estoy ahí, ¿verdad? Porque ahora estoy participé en unas elecciones con un partido político y ese ha sido como mi recorrido en un minuto. Tengo pues otros intereses, de hecho estuve estudiando la maestría en Ciencias Políticas, tengo un posgrado en Dirección y Gestión Pública Local y allá donde he podido he seguido estudiando porque es algo que a mí me gusta, ¿verdad? La verdad es que seguirse formando es una riqueza que a veces no nos damos cuenta de lo que vale. Mi incursión en política partidaria pues tiene, digamos, yo creo que al final uno, después de estar tantos años en organizaciones sociales, llega a comprender que es muy probable que uno tenga una incidencia, pero para acceder o para poder tener todavía más incidencia, a veces es necesario pasar a un cargo de elección popular, desde donde uno puede generar políticas públicas, proponer leyes o reformas legales, y ese fue el camino que en algún momento quise tomar. Previo hice un intento de ser candidato independiente, no logré las firmas, pero fue una gran experiencia. La verdad es que yo creo que todo lo que uno va acumulando en la vida sirve. Y aquí estoy, ahora tengo una militancia activa. No sé si voy a participar en las elecciones todavía. ¿Y a qué me dedico? Porque, bueno, de la política no vivo. Soy consultor en temas de desarrollo, digamos en el sentido más amplio. He podido trabajar con casi todas las agencias de cooperación internacional que están en el país, ¿verdad? Desde varias agencias de Naciones Unidas, la cooperación de Luxemburgo, la cooperación española, etc. Y también tengo un negocio que surgió de una necesidad propia, ¿verdad? Diga la marca, no hay ningún problema, okay. Aquí estamos para apoyar a los emprendedores. Bueno, mi negocio se llama La Papa y en realidad surge de algo muy sencillo. Yo siempre he creído que hay actividades donde nosotros los consumidores podríamos ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Y el tiempo es lo más preciado que uno tiene, pues porque tiene unas implicaciones, significa inversión de dinero. Y entonces yo era un asiduo del mercado, pero me di cuenta de pues algunas deficiencias en los productos
y además que pasaba mucho tiempo en eso. Así que monté un negocio para llevar frutas y verduras a domicilio. Poco a poco ese menú o ese catálogo de productos se fue ampliando hasta tener, pues ahora tenemos carnes, tenemos pollo, tenemos vinos, café y sigue siendo la papa la papa. Y sigue siendo la papa porque la gente ya la conoce con ese nombre. Solo quería comentarte brevemente que, ya que me diste el espacio, de que queremos pasar a una siguiente etapa, porque esto, aparte de que resolvía un problema, digamos, mío, quería también aportar a algo que yo creo que es una problemática nacional, y es la problemática que tienen los productores nacionales en cuanto a que su comercialización es deficiente y casi siempre son presa de otros intermediarios que llegan a comprarle sus productos a un precio casi que regalado. Entonces, nosotros queremos convertirnos en una plataforma que les sirva para la comercialización de los productos salvadoreños. Así que en esa etapa estamos buscando socios, ¿verdad?, que quieran ser parte de este sueño. O sea, yo tengo un producto o un servicio y a través de tu empresa va a llegar y alcanzar otros nichos. Exacto, digamos, es compatible con otra forma de comercialización de su producto, pero nosotros queremos darle la oportunidad de, pues, llegar a nuestro mercado y, ¿por qué no, juntos pues, mejorar las condiciones de vida de los productores que por lo general pues tienen esa dificultad, ¿verdad? Que no están, digamos, yo tengo una filosofía: el que va a producir, que se especialice y produzca y haga lo mejor, ¿verdad? Porque eso es lo que sabe hacer. Y que otros le podamos ayudar a comercializar su producto, yo creo que es puede ser un gran alivio para ellos y una gran ayuda. ¿Por qué decides regresar de Europa? Una buena pregunta, porque todos, incluso mi familia me decía: mira, no te vengas, aquí no hay trabajo, la situación está difícil, en materia de seguridad, pues básicamente no ha mejorado. Pero yo tenía el firme convencimiento de que si todos los que tenemos la oportunidad, primero de educarnos, pero segundo de salir del país, ver otras formas de gobierno, ¿verdad? Básicamente todas son democracias, pero operan de manera diferente, tienen una institucionalidad fuerte que permite que llegue quien llegue, se mantiene, ¿verdad? Y funcionan las instituciones. Y todo eso que yo iba aprendiendo en Francia, en Inglaterra, en España, yo dije: a mí me gustaría verlo en mi país, unos servicios públicos de altísima calidad que competirían aquí con cualquier servicio privado, ¿verdad? Y unos ciudadanos que están altamente empoderados también, ¿verdad? Pues para nadie es un secreto que en España o en Francia tocan un derecho, ¿verdad?, de alguien y todo el mundo se va a la calle, protestan, a veces pacíficamente, a veces no tanto, ¿verdad?, como ha pasado en Francia con los chalecos amarillos, pero hay esa cultura de reivindicación y los gobiernos saben cómo administrar eso, casi siempre, a veces se les salen de las manos. Pero yo, y bueno, aprovecho para saludar el esfuerzo de tantas organizaciones que están luchando para erradicar la violencia contra las mujeres, y me parece que la Presidencia de la República pudo haber tenido un gesto de recibir, ¿verdad?, una representación, una delegación de esas organizaciones que hoy buscaron acercarse a la casa presidencial. Yo creo que tenemos que ir mutando hacia una cultura diferente de cómo se administran las relaciones entre los gobiernos y los gobernados, digamos, que somos nosotros los ciudadanos, que además pagamos impuestos, ¿verdad? Y que a veces no creemos que tenemos el derecho de interpelar, ¿verdad?, a nuestros representantes. Todo eso es lo que a mí me hace pensar: bueno, yo quiero regresar a El Salvador
a aportar un poco de lo que he visto y de lo que aprendí, ¿verdad? En las aulas de la Sorbona, ¿verdad? Donde me tocó estudiar. Y hay muchos temas, ¿verdad? Y en particular el tema del sistema educativo, creo yo que tenemos muchísimas décadas de desfase. No es que Europa en su totalidad tenga un sistema educativo perfecto, ¿verdad? Pero hay sistemas como el de Finlandia, que creo que es hacia ahí donde deberíamos mirar en materia educativa. Y entonces, bueno, eso me hace regresar. Ahorita todavía estoy, aunque ya pasaron 17 años, no deja de chocarme ciertas cosas, pues parece que estoy un poquito inadaptado, pero yo creo que hay una esperanza que se abre casi todos los años, ¿verdad? Ya viene Navidad y el siguiente año parece que uno vuelve a renacer y a tener viva la esperanza de que en este país se pueden hacer cosas. Interesante la vida de Roberto Rivera Ocampo, un emprendedor, un profesional con una maestría, posgrados y una serie de estudios académicos en el exterior y en nuestro país, que le ha permitido también incursionar en el tema político con el objetivo de liderar, de salir de la zona cómoda para poder tratar de impulsar los cambios desde adentro. En este momento, en el marco de la serie de En la Mira, presentamos un video de la Corporación Policial en el marco de la conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Erradicación contra la Violencia de la Mujer. Es importante, y en el primer segmento del video usted podrá observar las diferentes sedes de Unimujer ODAC, que son sedes que se iniciaron en el año 2012 en la Corporación Policial. Es de reconocer y de honrar el trabajo de la Corporación Policial, que en el año 2012 fue la primera institución del Estado salvadoreño en activarse en protocolos de atención a víctimas internas y de la ciudadanía para erradicar la violencia contra la mujer. La Corporación Policial ha desarrollado una labor metodológica de formación, de erradicación y de un plan institucional que ha permitido tener avances importantísimos en la lucha y en la erradicación, tanto en la comunidad, en el día a día, como dentro de la misma Corporación Policial. Vamos al video de la sección En la Mira. La policía es una entidad empeñada en erradicar la violencia contra la mujer, por lo que a la fecha cuenta con 33 unidades institucionales de atención especializada a las mujeres en situación de violencia, denominadas Unimujer ODAC a escala nacional. La policía atrapó en Chalatenango a uno de los 100 delincuentes más buscados luego de información anónima que condujo a investigadores policiales hasta el municipio de La Reina. De esa comprensión, donde permanecía el cabecilla de pandillas de nombre Freddy Noé Portillo Figueroa, de 36 años, alias El Pelón, o Chaluya, prófugo por homicidio agravado imperfecto o tentado, amenazas y agrupaciones ilícitas. La detención se hizo efectiva en cumplimiento de una orden judicial. La policía de la delegación de Cuscatlán arrestó durante un patrullaje en el área suburbana de Cojutepeque a un sujeto buscado por 2 homicidios agravados en 2 casos diferentes, entre ellos el de un policía, un homicidio tentado, una privación de libertad y organizaciones terroristas, reportados todos en el año 2018. Para En la Mira con Ricardo Sosa, este fue un informe de la Policía Nacional Civil. Continuamos con el licenciado Roberto Rivera Ocampo, analista político, pero también un empresario, un emprendedor de nuestro país, y que un día
decidió salir de la zona cómoda y entrar a cumplir parte de esos sueños y de esas metas por las cuales regresó de Europa a El Salvador. Roberto, ¿cómo recuerdas esa noche o esa mañana con tu esposa o solo que decides incursionar y hacer un esfuerzo por la lucha de los no partidarios, que fue como la parte A? Sí, la verdad es que fue un poco complicado porque, a ver, uno cuando se mete en política siempre está expuesto públicamente y eso también incluye a la familia, amigos, etcétera, ¿verdad? Creo que el hecho de ser no partidario, digamos, eso era una atenuante, es decir, no tenía como ese color partidario que a veces es el que más temor da. Pero no fue fácil tomar la decisión. Sabíamos que no iba a ser, digamos, como de ir a traer pues nada más las firmas y fueron muchos días de trabajo bien intenso y a veces incluso me tenía que llevar a la familia, ¿verdad?, para que me ayudara y poco a poco yo creo que eso fue dándole, porque ya, para serte honesto, mi esposa no creía mucho que yo tuviera un interés en la política hasta que me vio ahí, que tenía que hablar, no sé con cuánta gente tenía que hablar durante el día, ¿verdad? Es que gente que se te cruzaba, tenías que presentarte, porque en realidad yo era un perfecto desconocido para cualquiera que me encontrara en la calle, al cual yo tenía que pedirle sus datos, tenía que pedirle el DUI, y que aceptara a alguien hacer eso por un desconocido. Al final recogimos 7,000 firmas y de toda la gente que me firmó, es bien interesante cómo hay estratos, digamos, de edad que te firmaban mucho más rápido, porque creo que están como ávidos de nuevas cosas en la política, ¿verdad? Y ahí yo identifiqué claramente los jóvenes. Eran bien abiertos, la mayoría pues, bien abiertos, te escuchaban y en 10 segundos te decían sí o no. La mayoría decía que sí. Luego tenías el siguiente rango de edad, digamos de unos 25, 28 años hasta los 55 más o menos. Esos era el público más difícil porque te decían, bueno, ¿y qué me garantiza que usted llegando ahí no se va a volver igual que ellos? Mire, es que no va a cambiar nada, es que yo ya no les creo, es que todos son igual. Esas son las respuestas. ¿Firmaban? Muy pocos. Los de 55 en adelante decían, bueno, si ya probamos con estos, ¿por qué no? Y firmaban. Es decir, es bien interesante el comportamiento. Te digo, quedé exhausto después de que en algún momento hice números y dije, ya no llego. No sabía en ese momento que la Sala de lo Constitucional iba a dar un plazo, iba a alargar el plazo, pero yo ya había dicho, ya no, y vuelvo a mi vida, y entonces como una semana después la sala dijo eso, yo ya dije, ya no tengo la fuerza y ahí quedó el proyecto, pero siempre quedó el gusanito ahí adentro. Más reforzado, me imagino, con el intercambio directo con la población. Porque... Sí, de hecho yo creo que eso ha sido lo más rico porque yo iba casi todos los días al parque de Santa Tecla, al mercado de Santa Tecla, porque aunque unos me dijeran, mira, tenés que ir a los demás municipios. Después de haber ido, me di cuenta que Santa Tecla es el lugar donde uno recoge la firma. Los demás municipios no hay actividad considerable como para esto, ¿verdad? Para ¿por qué había que pedir permiso para ir a un parque a obtener las firmas? Bueno, porque la alcaldía municipal se otorga ese derecho de darte permiso de realizar actividades en los espacios públicos. Por ejemplo, se me fue negado hasta a los últimos días, me dieron permiso para ir al Cafetalón, aduciendo que era un espacio para prácticas deportivas, culturales, etcétera, pero no para
Por ejemplo, no pude recoger firmas en el Paseo del Carmen porque hay una restricción, etcétera. Pero como tú decías, yo creo que lo más rico es encontrarse con el ciudadano, cosa que a veces creo yo que el político tiende a perder porque se va a la Asamblea Legislativa, se va a su ministerio o a la Casa Presidencial, y la distancia entre el ciudadano y el político es tan grande que ya no lo volvés a ver hasta las próximas elecciones, cuando vuelve a querer tu voto, ¿verdad? ¿Cuánto dinero perdiste, Roberto, en ese esfuerzo, en esa primera etapa? Mira, yo creo que se habrán gastado fácil, así, ¿verdad? Entre la impresión de los libros, entre pagarle a gente que me ayudara a recoger la firma, fácil, unos $5,000, ¿verdad? Porque, o sea, esas son mis posibilidades, no tenía financiamiento externo ni nadie que dijera, hey, mira, aunque tengo que decir, una señora, una vez estábamos en un centro comercial que nos dio permiso de entrar a recoger firmas y se acercaron 2 señoras, platicaron mucho tiempo conmigo, se fueron al súper y cuando salieron del súper me dieron una donación. Mira qué interesante. Me dijeron, mire, para que siga, no se dé por vencido. Y yo me quedé, puchica, de verdad, ya era, digamos... Hasta con ganas de llorar, me imagino, sí, de la emoción. Sí, la verdad es que quizás la gente más humilde es la que realmente tiene ganas de que surjan nuevas opciones y opciones honestas. Así que yo eso creo que es de lo más motivante. Pero obviamente. Cuando todos decíamos, se acabó Roberto Rivero Campo, quedó endeudado, decepcionado, desanimado, Sí. aparece la oportunidad de incorporarte a un partido político viniendo de un esfuerzo no partidario. Entonces no dejó de sentirse un poco contradictorio, Sí. pero surge la posibilidad con Vamos. La verdad es que cuando yo quise ser independiente no existía Vamos, no existía un partido con el que yo me sintiera identificado, pues, o sea, todos estaban inmersos en casos de corrupción, sus principales líderes, bueno, estaban prácticamente en la cárcel, huyendo, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando surge Vamos, yo empecé a seguirle la pista, ¿verdad? No tenía ninguna relación con ellos. De hecho, cuando Josué Alvarado dice, voy a lanzarme como candidato a la presidencia, dije, mira, qué interesante. Empecé a investigar un poco de su vida, me di cuenta que era un empresario exitoso, que ya había corrido por una candidatura a una diputación. Pero me empezó a interesar y yo dije, en mi mente, ¿verdad? Sería chivo ser la fórmula de este señor. Pero al mismo tiempo decía, bueno, yo no lo conozco, ¿verdad? O sea, ni siquiera estoy conectado a través de alguien. Y bueno, el tiempo pasó. Un día me contacta alguien de su equipo de campaña y me dice, mira, estamos buscando a alguien para la vicepresidencia y entonces hemos pensado en una mujer. Y yo, no era yo. No era yo. Entonces me llamaron para pedirme referencias, recomendaciones, ¿verdad? Yo les di un par, pero no les parecieron. Con las personas que estaban ya en negociación, como que se les cayó. Y bueno, el destino complicado porque yo pasé de no creer en los partidos que existían en ese momento a correr con un partido político, pero que era muy afín a mis creencias, a mis principios, y además estaba completamente nuevo. Eso era lo que más me gustaba a mí. Así que tomé la decisión. Sin duda el tiempo fue un factor que les jugó en contra, porque ya no tuvieron mucho espacio de poder presentar su propuesta programática a nivel nacional. Luego, por supuesto, sin duda, limitaciones financieras de un partido nuevo y que el secretario general se convertía en su principal financista. Hubo límites, pero cuando generaron el contenido, Vamos logró posicionarse en un segmento de la población que
atrajo académicos, intelectuales, gente de la micro y pequeña empresa, empresarios, despertó el interés y logró ubicarse en una posición muy interesante que ahora le permite a Vamos tener un buen panorama de cara a las elecciones del 2021, a la espera de qué decide el partido, si van a competir a nivel nacional o lo harán en secciones. Fíjate que empezamos a trabajar en un programa, digamos, un programa de gobierno. Mi visión ha sido siempre que este país necesita ya no programas de gobierno quinquenales, sino una visión de más largo plazo. Luego le tocará al que gobierne ponerse de acuerdo con los demás actores políticos para impulsar algo de ese. Es que no hay otra fórmula. Si revisas la historia de países que han logrado dar ese salto, es porque se han logrado poner de acuerdo para los siguientes 40, 50 años. Pero si solo planificamos para los siguientes 5 años y encima rompemos puentes con todo lo que se llame oposición, lo vamos a tener un poco más difícil, pues. Y es que esa continuidad no se ha generado ni siquiera que gane el mismo partido político el siguiente quinquenio. No, ni siquiera con los gobiernos anteriores, viste que eran como, viene alguien diferente y rompe aunque fueran del mismo partido. Entonces sí, yo creo que la visión debe ser muy técnica, pero obviamente para llevar a cabo un planteamiento técnico tenés que tener habilidad política, ¿verdad? Porque si no, inmediatamente viene el bloqueo. Estuvimos trabajando bastante sobre, digamos, esas eran 7, 8 áreas. Mucho, digamos, de lo que ahí se planteaba, obviamente recogía bastante de la experiencia personal, académica, profesional de muchas de las personas que se acercaron a Vamos. Pero obviamente sí, nos faltó tiempo, nos faltaron recursos, tuvimos la oportunidad de recorrer bastante del país, no todo, y ahora de cara a lo que viene en el 2021, creo que sí, tenemos una oportunidad. No es un contexto fácil en el que nuevamente nos va a tocar competir, pero por eso ahora estamos haciendo un ejercicio de focalización. No vamos a poder competir a nivel nacional. Sí, ya tenemos determinado que por lo menos San Salvador y La Libertad, pero también estamos analizando otros 2 departamentos, Sonsonate, Morazán, y ahí estamos analizando San Miguel. Y esto responde básicamente a que, a números, ¿verdad?, de las elecciones, pero también a cómo se ha ido comportando y cómo han surgido liderazgos en esos territorios que nos permitan presentar buenas cartas, pues, porque creo que ese debe ser como nuestro principal objetivo, ¿verdad?, llevar a los mejores candidatos en esas listas. No es un proceso fácil, sobre todo cuando te pones una barra alta, ¿verdad? No queremos llevar gente de relleno. Entonces ahí estamos en ese proceso de selección. Estamos invitando precisamente para el sábado 30 de noviembre a las 3 de la tarde en la sede central de Vamos, que está aquí cerca, en la colonia Las Mercedes, para aquellos que pues tengan algún interés en correr por una diputación por el departamento de San Salvador. Vamos a hacer otras convocatorias para los demás departamentos. Para explicarles cuál es el proceso que vamos a seguir, cuáles son la documentación que tienen que presentar, etcétera, y que vean que no es así como que yo vengo aquí por una diputación y ya pónganme en la primera casilla, ¿verdad? Va a ser un proceso o sea, no es porque un hombre o una mujer sea mediático y que ya tiene asegurada la posición. No, obviamente eso le va a ayudar, ¿verdad? Le va a ayudar que ella tenga un posicionamiento, pero no lo es todo, ¿verdad? Tiene que competir. Tiene que competir internamente. Primero, internamente, digamos, cumplir con todos los requerimientos y después
En el mes, entre marzo y junio, serán las elecciones internas del partido y ahí pues también la militancia va a decidir quiénes van. ¿Cómo termina la campaña para Roberto Rivera Campo? Ya no es aquel desconocido del no partidario, ya ahora en el súper, en el mercado, en los centros comerciales, más de alguien se ha acercado y te ha abordado y que conoció, que te felicitó por tus planteamientos. Sí, muchas veces me llega a saludar gente que me aborda, ¿verdad? Para preguntarme sobre mi futuro político y la verdad es que yo me siento comprometido. El tema es que, digamos, recuperar uno su vida profesional no es tan fácil, ¿verdad? Y entonces estoy ahí en esa fase de recuperar mi vida profesional y pues como cosa rara en un partido político, pues cada quien va a tener que financiarse su campaña, entonces, y creo que es mejor en el sentido siguiente, y es que en muchas de las opciones políticas actuales, los candidatos recurren a financistas, ¿verdad? Y lo que hacen es un canje de intereses, digamos. A mí me interesa que me refinancien la campaña y entonces, ¿qué necesita usted? Y entonces, ahí es donde se producen esas relaciones clientelares que luego, una vez en el poder, hace que o se estancan determinados temas que podrían sacar adelante este país o de repente se aprueban leyes que uno dice qué sentido tiene esto, pero luego te das cuenta, ¿verdad? Que hay intereses detrás. Interesante el conocer de la vida de Roberto Rivera Campo, cómo ha venido su recorrido desde incursionar en una posibilidad de no partidario, no logra alcanzar las firmas para inscribirse como candidato, luego aparentemente en un descanso, en una casi muerte civil, surge la posibilidad y compite y sale del anonimato a ser candidato a la vicepresidencia de la República, logrando un papel destacado con propuestas técnicas sustentables, rompiendo un patrón de ofensa, de dañar al adversario político por una apuesta programática estratégica. Al regresar del corte conocemos más de Roberto Rivera Campo. En esta oportunidad es el espacio para el microinformativo de la Fiscalía General de la República, quienes aprovechando este marco de conmemoración nacional e internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer, nos envían el informativo en el cual hay sentencias y condenas máximas en casos de feminicidio agravado de casos de la semana anterior. Corre video de la Fiscalía. Fiscalía General de la República, como representantes de la sociedad y en este caso de los derechos de la víctima, no vamos a permitir que resoluciones como estas que presentan un mal precedente a la sociedad sigan emitiéndose. En este caso estamos recurriendo por ser una resolución eminentemente falta de todo criterio de análisis jurisprudencial, de análisis de el contenido de la protección de los derechos de la niñez y en este caso efectivamente se han vulnerado los derechos de la niña con una resolución eminentemente revictimizante por medio de la cual se está culpabilizando a una niña de 10 años y no se está haciendo todo el contexto de análisis de la conducta del adulto. En ese sentido, pues nosotros como Fiscalía estamos para garantizar y velar por los derechos de la niñez y en síntesis para que este tipo de resoluciones no se emitan vulnerando los derechos de la población más vulnerable, que en este caso es una niña. Efectivamente, hay jurisprudencia renovada. Renovada decimos nosotros porque también hay sentencias de la Sala de Casación
por medio de la cual se ha establecido que los tocamientos, incluso caricias, en menores de edad son delitos y constituyen el delito de agresión sexual. Sí, específicamente nosotros estamos atacando porque ha habido una errónea interpretación de la ley, en vista que se está minimizando el hecho que le ha sucedido a esta niña. Entonces no se está haciendo un análisis del contexto y de toda la normativa nacional e internacional de protección de los derechos del niño. Por lo tanto, es una resolución eminentemente fuera de toda la realidad, ¿verdad? Con estereotipos, sin una visión de género, sobre todo por medio de la cual estamos dando un mal mensaje a toda la sociedad y abriendo la puerta para que hechos como este se sigan repitiendo, lo cual no vamos a permitir porque tocar niñas, niños, adolescentes es delito. Continuamos en Temas y Debates con Ricardo Sosa, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Conociendo la vida de Roberto Rivera Ocampo, un profesional, un experto con maestrías, con cursos especializados, formado en Europa, regresa al país con un propósito: servir a la población y realizar y cumplir sus sueños en El Salvador. De esta manera tenemos una faceta empresarial, es un consultor especializado y está desarrollando también un emprendimiento novedoso, La Papa. Así que sea cliente, prefiéralo, compre sus productos y servicios porque es de un soñador salvadoreño y una familia que está generando también fuentes de ingreso. De otra faceta que hemos conocido, la parte política, para cumplir parte de ese propósito de transformación social. Y en esa dirección también Roberto ha incursionado ya como analista político, es recurrente en medios de comunicación, radiales, televisivos y prensa escrita. Roberto, ¿cómo va el país? ¿Cómo ves a El Salvador luego de la llegada del gobierno del señor presidente Nayib Bukele a partir del 1 de junio? A ver, yo creo que ahí se puede analizar desde varios puntos de vista, ¿verdad? Uno es que yo creo que el 3 de febrero va a marcar en la historia un antes y un después en la forma en que se había venido haciendo política. Creo que el político que no sabe leer esto puede estar condenado a la desaparición. No creo que tengan que copiar la forma de hacer política del presidente Bukele. Al contrario, yo creo que sabiendo que estamos en un contexto totalmente diferente en el que nació el FMLN o en el que nació Arena o no se diga el PCN o el PDC, creo que a los nuevos actores políticos nos toca reinventar un poco la política para regresarla a sus orígenes, ¿verdad? Que es que los partidos políticos sean esas correas de transmisión de las necesidades y los intereses de la población, no de grupos de poder, no de sus cúpulas, no de sus financistas. Entonces, bueno, eso, digamos, es la teoría, ¿verdad? Pero vuelvo, digamos, eso marca un antes y un después. Hay quizá, como casi siempre pasa, cada 5 años, que hay un nuevo gobierno, hay como renace la esperanza de que el país va a cambiar, ¿verdad? Incluso el sector privado ha dicho que tiene una mejor relación con el gobierno actual, el gobierno de Nayib Bukele. Y
eso, digamos, es un elemento importante porque la credibilidad, la confianza, la certeza que genere un gobierno puede incidir bastante en la inversión, en el desarrollo económico de un país. Entonces, por ese lado creo que está bastante bien. Ahora, yo lo que he hecho en falta, digamos, en estos casi 6 meses de gobierno, lo que he hecho en falta son políticas públicas y verdaderas políticas públicas. Yo no digo que no se pueda gobernar sin políticas públicas, pero se puede hacer mejor con políticas públicas. Es decir, cuando tenés una planificación, cuando tenés todo un proceso, ¿verdad? Desde la identificación de los problemas, que yo creo que los conocemos todos, pero luego empezás en ese ciclo de la política pública a tomar decisiones, a formular la política, a implementar, y luego te das el tiempo, y que es una de las fases que casi nadie hace, es la evaluación. O cuando la hacen, se queda en el papel y no vuelve al ciclo para enriquecer esa política pública. Entonces, yo creo que eso es lo que estoy echando en falta. Vamos a dar siempre un plazo razonable, ¿verdad? De aquí todavía, digamos que una política pública sólida, es razonable que se tarde estos 6 meses en formularlo, sí. Entonces, eso por un lado. Yo creo que el llamado que debe hacer el presidente Bukele, aprovechando esos altos índices de popularidad, de aceptación que tiene, es a que meta en la agenda política los temas, esos temas que nadie quiere tocar porque son, o sea, impopulares. Son impopulares en la medida en que se acercan los periodos electorales, o sea, las fechas de elecciones, ¿verdad? Y aquí, digamos, para poner ejemplos, el tema de las pensiones. ¿Qué vamos a hacer con las pensiones? Que no sea un parche como el que se hizo hace un par de años, para que la gente tenga una pensión digna y que no sea nada más una administración de ahorros que generan altos rendimientos para unas empresas, sino que al final, pues sí, podamos pensar que algún día, cuando tengamos 60 o más años, vamos a poder vivir dignamente en este país. Si el presidente logra manejar estratégicamente el tema de pensiones, lo va a catapultar extraordinariamente, sí, porque hay una efervescencia social. Este día en las diferentes manifestaciones surge el tema ya en la calle, claro, de el hastío y de las situaciones que están relacionadas con el tema de pensiones. Así es. Y por eso digo que es que el tema de pensiones, y voy a tomarme un minuto en esto, es que el tema de pensiones es como el último eslabón de una política pública, ¿verdad? O sea, es una política dentro de una política más grande que tiene que ver con la inversión que hagas desde la primera infancia, ¿verdad? Porque esa inversión que tú metas en primera infancia, ya sea en educación inicial, en el cuidado de los recién nacidos hasta los 5 años, tiene unas incidencias extraordinarias en todo el ciclo, ¿verdad? Todo el curso de vida de la persona, que va a poder tener una mejor educación, ¿verdad? Si es que también se hacen las inversiones estratégicas en educación, en salud, para que una vez fuera de tu edad de formación, vos podás eventualmente acceder a un trabajo digno que te va a proporcionar los medios de vida, o hay un ambiente favorable para que tú puedas emprender, sin miedo a que te extorsionen, sin miedo a que los impuestos te ahoguen, con la posibilidad de acceder a crédito, etc. Entonces, no es así como solo mover algunos parámetros y ya se solucionó el tema de las pensiones. Tiene que ver con todas esas variables. O sea que no es un tema fácil. Ahí pero también, comparado con la seguridad pública, Roberto, el presidente es que si tocamos, decide
entrarle al tema más delicado del país cuando él llega el 1 de junio al poder. Sí. Y toma una decisión y existe la voluntad política de combatir y erradicar el delito. Sí. Eso tiene un costo y un altísimo riesgo que el presidente se la juega, y hasta este momento, 5 meses, 25 días de gobierno, le ha ido muy bien. Sí. ¿Qué será más difícil? ¿Arriesgarse con el tema de pensiones, que al final lleva muchas implicaciones de grupos de poder, sí, de poder económico, o enfrentarse al crimen organizado, a las pandillas y a otras expresiones de violencia en la sociedad? Por eso yo decía al inicio que yo sé que el tema de seguridad todo el mundo lo dice, en las encuestas aparece como el tema más urgente, digamos, es el que aflige a todos, nos aflige a todos. Entonces, ahí se mezclan dos cosas. Uno, la urgencia de actuar, y otro es cómo mantenés, digamos, esos niveles de aceptación. Digamos, para eso tenés que entrarle al tema más urgente, ¿verdad? Y que la gente perciba la presencia del Estado en su territorio. Ahora, ¿qué es más difícil? Yo creo que, digamos, no sería complicado decir cuál de los dos es más complejo, pero lo que sí sé es que muchas de las cosas que queremos resolver son consecuencia de algo, son consecuencia de no haber hecho inversiones estratégicas, nuevamente, en primera infancia, en educación, en salud, ¿verdad? En servicios básicos como agua, saneamiento. Entonces la gente llega a determinado punto en donde ya no puede sobrevivir con lo que gana, ¿verdad? Con unos salarios tan bajos. Mucha gente se fue y bueno, ya conocemos la historia de cómo nuestra situación de seguridad se ha hecho muy compleja, pero a lo que voy es que si tenemos políticas públicas de verdad, esto yo sé que no es de la noche a la mañana, la intervención que se hace en los territorios con el plan de control territorial, eso sí genera resultados, digamos, perceptibles en un corto plazo, y por eso se escoge. Esa es una decisión, digamos, soberana del Ejecutivo. ¿Qué política voy a tocar primero para sus fines, ¿verdad? Y poder garantizarle también a la gente cierto nivel de seguridad. ¿Qué más le recomendarías al señor presidente? Hemos visto pensiones, seguridad, pero para arrancar el 2020, ¿qué otras prioridades ves tú dentro de tu esquema? Sí, yo lo que veo, y esto creo que todos coincidimos, todos los problemas que vemos en el país, uno tiende a decir, bueno, es que eso se solventaría con más educación, o con mayor o mejor educación, ¿verdad? Uno dice, es que el tema del medio ambiente, pero si fuéramos más educados, ¿verdad? No tiraríamos la basura en la calle. El tema del tráfico, pero si fuéramos más educados, ¿verdad? Usaríamos el transporte público, etc. Bueno, hay varios temas. A mí el tema de educación creo que es uno que creo que hay que abordarlo sí o sí. La PAES está bien que se haga, pero ese no es un indicador de la calidad de educación que estamos teniendo. O sea, lo que te dice la PAES es una cosa, pero la inteligencia del salvadoreño es la misma inteligencia que puede tener un niño sueco, un niño finlandés. El tema es el modelo de educación que estamos implementando. Está totalmente desfasado. Y bueno, la PAES es un reflejo, pero creo que se está desperdiciando mucho potencial. Eso son reformas profundas, ¿verdad?, que pueden llevar mucho tiempo. Hay otras cosas que yo creo que ayudarían a consolidar a este gobierno con su popularidad, y que darían un beneficio casi que inmediato a los salvadoreños. Y yo mencioné uno ahorita, es el tema del transporte público, ¿verdad? Es un sistema también desfasado, que necesita reinventarse y que tiene ahorita muchos efectos negativos.
¿a dónde podemos contactar a La Papa? Mire, bueno, tenemos todas las redes sociales, ¿verdad? En Twitter, que aparecemos como ¿verdad? .com, en Facebook, en Instagram, un correo, lapapalapapa.com@gmail.com, y obviamente a través de mí, que también pueden digamos, contactar. Roberto, muchas gracias por aceptar mi invitación y por esa transparencia, por esa franqueza, por esa manera de expresarte y de transmitir tus sentimientos, tu testimonio de vida. Que Dios les siga fortaleciendo como familia y les ayude a desarrollar y a emprender todos sus proyectos. Gracias. Muchas gracias y vamos a estar continuando requiriendo de su intervención. Gracias, Ricardo, ha sido un gusto y siempre a las órdenes. Ha sido Roberto Rivera Ocampo, quien es un profesional, un emprendedor, consuma sus productos y servicios porque es un salvadoreño que está también desarrollando un sueño y un proyecto de vida con su familia. Ha sido esta experiencia de vida, este testimonio, y apóyelo si él finalmente no logramos en esta oportunidad obtener su respuesta, si va a lanzarse en alguna diputación o alcaldía para el 2021, apoye este tipo de esfuerzos porque valen la pena y son hombres con principios y valores cristianos. Hasta la próxima.